Y hoy es lunes, está el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? A todo dar, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué hay? Oye, pues bueno, fíjate, hoy es interesante ver, pues ya una semana de que se cumpla un año del gobierno del presidente López Obrador. Estamos cerrando ya el análisis de este primer año también de conferencias de lunes a viernes. El día de hoy se cumplen 360 días de gobierno, faltan 358 días de gobierno, faltan van de lunes a viernes 248 conferencias de prensa. Hoy se cumplen 126 días sin que el presidente presente sus estudios médicos, lo prometió, más de 4 meses, 126 días. Y ahora que se da a conocer el análisis de la recesión y el INEGI, lo que menciona, y otros bancos que están mencionando, fíjate, hoy se cumplen 95 días que el presidente dijo por última vez que creceríamos este año al 2%, apenas 3 meses prácticamente, y 70 días... Imposible, puesto que de acuerdo a los datos del INEGI, el primer trimestre se decreció 0.1, en el segundo trimestre se decreció 0.2 y en el tercero salimos tablas. Pero fíjate entonces cómo evolucionó este tema en las conferencias y cómo el presidente apostó. Dijo, yo apuesto que vamos a crecer al 2%, a pesar de que los indicadores iban mostrando cero o negativo. Y el presidente dijo, pero es que todavía no acaba el año, espérense. Pero ya de plano hace 3 meses, un poco más, dejó de decirlo al 2%. Y también es importante mencionar que hoy se cumplen 70 días que el presidente no menciona que creceremos a 4% durante su administración, como también lo mencionaba al inicio de las conferencias. Eso es más posible, es más factible que crezcamos al 4% en 2024 a que crezcamos este año. No, pero espera, es el promedio de toda su administración, no el último año. Es decir, si este año crecemos, o no, más bien, si tenemos 0 crecimiento, entonces tendríamos que sobrecompensar en otros años más del 4% para alcanzar la meta promedio del 4%. Entonces, si los pronósticos muestran 0% este año, algo muy cercano a 1% el año que entra, eso es lo que están pronosticando pues los mismos que pronosticaron 0 para pues entonces imagínate cuánto tendría que ser la proporción, más de 5%, casi 6% en los últimos años para compensar la falta de crecimiento en y el crecimiento tan bajo que se pronostica para el próximo año. Por cierto, en el libro, el presidente, en su libro que presentó la semana pasada, Hacia una economía moral, que presentó en la conferencia de prensa, recibió críticas al presidente por presentar un libro personal. Ahí sí que yo creo que esas críticas, sí, pues... en un evento en Palacio Nacional, oficial, con recursos públicos, un libro editado por una editorial privada, en fin, recibió críticas por eso. En libro... sí, mira, como ahora sí que como te digo una cosa, te digo la otra. Pues ¿quién no presenta su libro? Digo, es como si yo lo presentara aquí un libro. En otros países han sido sancionados funcionarios que han presentado libros personales en tribunas públicas. En todo caso, en este libro, el presidente no menciona ninguna de estas cifras, ni el 2% para 2019, ni el 4% para todo el sexenio, a pesar de que, repito, ha sido todo un tema que el presidente ha insistido. La semana pasada, un poco recuperando un tema que creo que quedó volando porque no nos dio tiempo de mencionarlo, el asunto de la llegada de Evo Morales a México desató, o yo te diría, multiplicó el número de menciones relacionadas con racismo en las conferencias. Y te voy a dar los números para darnos una idea. En las primeras 240 conferencias, que fue antes de que llegara Evo Morales a México, las primeras 240, el presidente había mencionado racismo o racista en las conferencias 21 veces, nada más. ¿En cuántas conferencias? 240. Es decir, una vez en promedio cada 11 conferencias. ¿Ok? Llega Evo Morales y en esas 8 conferencias que van desde esa que decimos hasta la actual, lo ha dicho o ha mencionado el presidente 19 veces. Racismo, racista, casi igual. Es decir,
el equivalente prácticamente a 2 por conferencia. Antes era una cada 11 conferencias, ahora es 2 veces cada conferencia. Es decir, las conferencias, en términos de mencionar la palabra racismo, racista, las conferencias post la llegada de Evo, cada una de ellas equivale a 22 conferencias pre-Evo, en términos de las menciones del racismo. Cosa que sabemos que Evo Morales lo tiene muy... pues yo te diría fijo en sus discursos, en sus mensajes políticos, y que parecería que platicó con el presidente López Obrador y le mencionó, esta es una palabra que habrá que mencionar, pero no han hablado, que lo menciona, pues por lo menos... No han hablado, no se han reunido. Bueno, oficialmente. No, te lo puedo, yo tengo información suficiente, seria para decirte que no se han reunido. Ok, ¿ni hablaron? No sé, pero no se han reunido. Bueno, en todo caso, el mensaje, pues habrá otras palabras. Permíteme interrumpirte. Por supuesto. Me están informando que Alejandro Sandy y el ciudadano francés Frédéric Michel, secuestrados ayer en el Nevado de Toluca, han sido rescatados sanos y salvos. Qué bueno que así sea. Muy bien. No, qué bueno. Buena noticia. Te decía, Joaquín, bueno, entonces las menciones, pues prácticamente iguales en menos de 8 conferencias. Ahora, esta mañana empezó a salir una pauta sobre el instituto para devolverle al pueblo lo robado, anuncios del gobierno. Todavía no es publicado en el diario oficial. No existe formalmente. No existe formalmente, ya hay. No solo un sitio de gobierno que se llama así, sino aparte, bueno, pues mencionan las subastas del instituto para devolver al pueblo robado. Por supuesto, cada vez que el presidente lo menciona sin que esté en ley, lo contamos como una afirmación falsa. En todo caso, se sigue utilizando la conferencia de prensa como un acto oficial, recursos públicos, para mencionar una cuestión de este tipo. Ya por último, Joaquín, mencionar la palabra, llevamos el conteo de palabras, ya sabemos que el top 5 son corrupción es la número 1, pueblo es la número 2, Pemex es la número 3, neoliberales y conservadores sumados es la número 4. Y la número 5, que ha subido rápido en la lista, es imagínense, que es justo el preámbulo que utiliza el presidente para irse todo hacia atrás en la historia y contar pues el periodo que le resulte útil para contextualizar, como él le llama, cada una de las preguntas que le hacen en la conferencia. Por cierto, la conferencia de hoy ha sido la que más participantes ha tenido. Participaron 15 personas en la conferencia. Incluso hubo preguntas que fueron contestadas por 5 funcionarios hoy. Imagínate el tema. Y obviamente, nada más para entender un poco, hubo muchas funcionarias hoy en mayoría funcionarias en la conferencia de hoy, pero eso no quita que de 237 asistentes distintos que hemos contado a lo largo de las conferencias, 237, solo 70 han sido mujeres. Es decir, el 29%. Y de estas 70, 21 nunca han participado, o sea, solamente han estado ahí, sentadas, sin hablar. La que más ha participado es la secretaria de Gobernación. Así es, ¿no? Así es. Pero en todo caso, en comparación, bueno, pues obviamente, de todos estos 15, Jesús Seade le hizo el presidente un mini reconocimiento, estaba muy contento, en fin. Creo que lo que demuestra es esta paridad que el presidente presume en su gabinete, pero pues que no necesariamente se refleja al momento de la participación de los funcionarios. Y mencionarte, hemos estado revisando, lo hemos platicado aquí, la audiencia de las conferencias en Facebook, del Facebook del presidente, que sabemos que es muy numerosa, a pesar de que es una proporción muy baja respecto de sus propios seguidores. Nos dimos a la tarea de revisar cómo está rankeado el podcast del presidente, en el cual se transmiten sus conferencias en 2 plataformas. Primero en en Spotify, y en la segunda en Apple, en los podcasts. Y te digo, respecto de todos los géneros, el lugar que ocupa el podcast en Apple del presidente de la conferencia es el lugar 213. ¿Eso es mucho o poco? Pues mira, en México, 213 en México. El podcast más escuchado en Apple es La Corneta. En noticias, en la categoría de noticias, el podcast del presidente está en el lugar 71.
creemos que es muy bajo para lo que dicen que pues mucha gente lo escucha. Ahí el doctor Netas es el primer lugar. Y en Spotify, en la categoría de noticias y política, el presidente está en tercer lugar, la Radio de la República con Chumel está en primer lugar. En arte y entretenimiento, que también está considerado en esa categoría, es el séptimo lugar y la Radio de la República nuevamente es el primer lugar. Antes de nosotros, Chumel. Exacto, previo. Felicidades, Chumel. Previo a tu programa. Así que, a reserva de que revisemos con más cuidado y más detalle estos números en Spotify, se suma a esta percepción de que en las redes sociales, que es de donde presume el presidente que tiene más audiencia, en realidad tal parecería que no es bueno, así. A ver, vamos a revisar. En Facebook es lo más visto que hay. Recordemos también que en Facebook son solo 3 segundos. Sí, lo que sea. Y que son sus seguidores. Pero, y tenemos el 7% de sus seguidores los que ven la conferencia. Sí, pero en números brutos... Pero, repito, solo se necesitan 3 segundos. O sea, yo quiero tener esa cifra. Bueno, todo parte del número de seguidores. De 400,000, bueno. Todo parte del número original de seguidores. Si el presidente tiene casi 7 millones de seguidores, que tenga en promedio 480,000, que es un número muy grande, pero respecto de sus seguidores, pues es un número pequeño. Yo haría una abstracción del total, digo, de seguidores, y me quedaría con el... ¿Con los seguidores? Yo no, con los que están viendo. Con los de las vistas. Sí, con las vistas, sí. La próxima semana, Joaquín, tendremos un resumen completo y lo vamos también a poner en redes de todo lo que sea el primer año. Termina justo este viernes en términos de conferencias. O sea que el lunes necesitamos más tiempo para el doctor Estrada, por favor, ¿sí? Y vamos a poner una infografía especial con los datos más importantes, por supuesto, y toda la información, si googlean SPIN y conferencia presidente, ahí va a aparecer. En redes sociales, en Twitter, @LuisEstrada_ y por supuesto en lopezoriga.com. No, pues entonces el lunes sí vamos a necesitar más tiempo para el doctor Estrada porque se va a echar todo el año, ¿no? El primer año. Viene todo el año. Va a estar bueno, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te da tiempo hacerlo para el lunes? Sí, por supuesto. Todo. Bueno. Lo tenemos actualizado al día. Muy bien, sí lo sé. Pero quería que me lo dijeras. Entonces, ¿algo más? Pues nada más. Mira, quizá mencionarte el asunto de Sicilia, la frase de la semana que nosotros escogimos, dijo el presidente la semana pasada. Imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. ¿Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me siente en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta? ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. De flojera eso. Yo recuerdo nada más en referencia a esto mismo que el presidente López Obrador no quiere, los foros que hizo el presidente Calderón en diferentes lugares, incluso yendo a las ciudades, en Ciudad Juárez, en el castillo de Chapultepec, donde justamente se sentó con las víctimas, con los familiares de personas que desaparecieron, que fueron asesinadas en la época más fuerte de violencia, y el presidente, de plano, aquí lo cito textual, el presidente López Obrador dijo, da flojera eso. Bueno, gracias, doctor Estrada. Gracias a ti, Joaquín, muy buenas tardes. Es el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN, ya sabe, todo lo encuentras en tu cuenta es SPIN, y en conferencia presidente lo googlean, ahí está. Y @LuisEstrada_ Y el LopezDoriga.com.